Empecé a predicar el Evangelio en el año 2015. Con la guía de Dios, pronto tuve éxitos. Había personas abrumadas por las nociones religiosas que no querían estudiar la obra de Dios de los últimos días. Así pues, me amparaba en Dios, enseñaba pacientemente la verdad y enseguida la aceptaban. Bien. Tras lograr algunas cosas, empecé a sentirme muy capaz, una especie de talento indispensable. El hermano Liu y yo asumimos entonces la labor de riego de sendas iglesias. La mía era una iglesia muy grande, con bastantes miembros, por lo que al principio siempre oraba a Dios y debatía las cosas con los hermanos. Al poco tiempo, las cosas comenzaron a ir bien. Sí. La mayoría de los miembros de la iglesia asistían a las reuniones y eran muy activos en el deber. Me sentía un tanto satisfecho de mí mismo. Pensaba que incluso con una iglesia tan grande y tantos miembros, estaba logrando resultados rápidos, así que debía tener aptitud. Además veía que la labor de riego del hermano Liu no iba muy bien, que era preciso relevar a algunos obreros de su iglesia, y otros necesitaban enseñanzas por estar en un estado negativo. Lo menospreciaba un poco. Creía que yo lo haría mejor. Después empecé a implicarme en su trabajo, a informar de errores en las reuniones, a enseñar las palabras de Dios para ayudar a otros con sus estados negativos, a cambiar de deber donde fuera necesario a quienes regaban. Muy pronto se recuperó el trabajo. Creía que había resuelto muy rápido nuestros problemas, por lo que sentía aún más que tenía mucho talento. Mi arrogancia aumentó. Te sobreestimabas. Sí. Al resumir nuestro trabajo, vi muchos defectos y olvidos suyos, y no pude evitar reprenderlos. Dije, se ha producido una gran demora en el riego. ¿Hay alguien que procure hacer la voluntad de Dios y terminarlo? Todos han sido muy irresponsables. Al menos se progresó algo en estas 2 semanas. Si no, ¿quién sería capaz de responsabilizarse de esta demora? ¿Cuál fue la respuesta que te dieron? Eso. En ese momento, nadie dijo nada. De hecho, me preguntaba si mi reacción era un poco exagerada. Sin embargo, pensé que no se preocuparían a menos que fuera firme con ellos. Los menospreciaba mucho. Trataba con ellos por sus errores y debían hacer lo que yo dijera. Con el paso del tiempo, noté que se estaban distanciando de mí y que apenas me hablaban de algo que no fueran cuestiones de trabajo. A veces estaban conversando y riéndose juntos, pero en cuanto yo aparecía, se dispersaban, como si me tuvieran miedo. Y como les daba miedo meter la pata y recibir críticas, me preguntaban cuando surgía algo y esperaban mi decisión. Se sentían limitados. Sí. Yo sí me sentía un tanto incómodo con la situación. Me preguntaba si estaba siendo arbitrario y autoritario. Luego pensaba que tenía que ser firme en el trabajo. No harían caso si no era duro con ellos. ¿Cómo lograríamos algo entonces? Para mí, anunciar directamente los problemas significaba que tenía sentido de la justicia. Posteriormente, mi arrogancia aumentó todavía más. Y tenía que tener la última palabra en todo, lo grande y lo pequeño. Organizaba en solitario todos y cada uno de los elementos en nuestro trabajo, porque creía que no había nadie en el equipo tan capaz como yo. Incluso si debatía las cosas con ellos, siempre acabábamos haciendo lo que yo quería. Por lo que si decidía en el acto, ganaría tiempo. Aunque viniera un líder a una reunión, no le prestaba atención. Y pensaba, ¿y qué que seas líder? ¿Sabes predicar el evangelio y dar testimonio? ¿Sabes hacer este trabajo? Solo enseñas la verdad en las reuniones, pero no puedes hacer obra práctica. No estás a mi altura. Así que, siempre que la líder me preguntaba por nuestro trabajo, yo hablaba más cuando me apetecía. Si no, simplemente lo ignoraba. Hablarlo era innecesario, pues a fin de cuentas yo era el que lo iba a hacer. La líder me criticó por ser arrogante y me dijo que siempre tenía la última palabra y que no trabajaba bien con los hermanos. Ante estas críticas admití delante de ella que era arrogante, pero no le di real importancia.
creía tener aptitud y creía tener la capacidad. Por lo que mientras hiciera bien el trabajo, ¿a quién le importaría mi arrogancia? Además, era el que encabezaba la mayor parte del trabajo de la iglesia. ¿Qué iban a hacer entonces? ¿Despedirme? De ninguna manera acepté las críticas de la líder hacia mí y seguí cumpliendo con el deber a mi manera, encargándome de todo. En una ocasión, una nueva iglesia necesitaba más gente para riego, y sin debatirlo con nadie, dispuse que una hermana fuera a ayudarlos. Supuse que por lo general estaban de acuerdo con mis sugerencias, así que era correcto que decidiera por mi cuenta. Sin embargo, me sorprendió descubrir más adelante que esa hermana no comprendía la verdad lo suficientemente bien, ni sabía hacer un trabajo práctico, lo que era un impedimento. Pero continué sin hacer introspección. Y debido a mi tenaz arrogancia, y a que no buscaba los principios de la verdad, ni guiaba a los demás para que siguieran los principios en el deber, todos corrían de aquí para allá, sin generar resultados reales. Eso entorpecía mucho nuestros progresos. Me imagino. Pero ni por esas veía aún mis problemas, sino que culpaba a los demás por no asumir una carga. Durante un tiempo, parecía que estaba haciendo cosas, pero tenía una extraña sensación de temor, como si estuviera a punto de ocurrir algo terrible. No sabía qué decir en las reuniones ni en oración. Me daba sueño en las reuniones de trabajo y no entendía nada. No tenía energía para nada y estaba confundido. Solo quería descansar. Me percaté de que había perdido la obra del Espíritu Santo, pero no sabía por qué. Oré a Dios para pedirle que me ayudara a comprenderme. ¿Cómo lograste comprenderte un poco? Una líder vino a una reunión y me criticó por cómo me estaba comportando. Dijo, eres arrogante en el deber. Siempre reprendes con altivez a la gente, la frenas. Y presumes de veteranía. Es difícil trabajar contigo. Y nunca debates nada con nadie. Haces lo que quieres, eres arbitrario y autoritario. Ese es el carácter de un anticristo. A tenor de tu conducta, hemos decidido destituirte. Cada una de sus palabras me llegó directamente al corazón. Recordé cómo me había estado comportando. Nunca debatía nada con nadie, sino que iba a mi aire, y era dictatorial. ¿No era igual que un anticristo? Sí. Sí. Esa idea me asustó mucho. ¿Estaba usando Dios esa situación para delatarme y eliminarme? ¿Así acabarían mis años de fe? Durante unos días me sentí como un zombi. Sentía miedo desde que despertaba y no sabía cómo afrontar el día. No hacía más que orar a Dios. Dios mío, sé que en esto se halla tu voluntad benevolente, pero no sé cómo salir adelante. Oh Dios mío, estoy muy deprimido y sufriendo. Te ruego esclarecimiento para conocer tu voluntad. Luego, leí estas palabras de Dios. Sí. A Dios no le preocupa lo que te ocurre cada día, ni cuánto trabajo haces, ni cuánto esfuerzo inviertes. Lo que mira es tu actitud hacia estas cosas. ¿Con qué guardan relación tu actitud en estas cosas y la forma en que las haces? Guardan relación con el hecho de si buscas o no la verdad, y además con tu entrada en la vida. Dios se fija en tu entrada en la vida, en la senda por la que vas. Si vas por la senda de entrada en la vida, al cumplir con el deber llegarás a una senda aceptable. Sin embargo, si en el cumplimiento del deber siempre recalcas tu capital, tu conocimiento y experiencia a nivel profesional, que consideras la voluntad de Dios y buscas la verdad más que nadie, y si crees que por esto debes tener la última palabra, no debates nada con nadie, haces lo que te da la gana, operas por tu cuenta, y quieres ser especial, ¿entonces vas por la senda de entrada en la vida? No, eso es ir en pos del estatus, ir por la senda de Pablo.
no por la senda de entrada en la vida. Esta era una persona con talento para difundir el evangelio. Padeció enormemente mientras lo hacía y hasta la encarcelaron muchos años. Al salir, continuó y convirtió a cientos de personas, algunas de las cuales tenían verdadero talento. A otras las eligieron líderes u obreras. Por ello, se creía merecedor de elogios. Usaba esto para jactarse a donde iba, mientras presumía y daba testimonio de sí. Pasé 8 años en la cárcel y me mantuve firme en el testimonio. He convertido a muchas personas, algunas de las cuales son ahora líderes u obreras. En la casa de Dios merezco honor, he contribuido. Allá donde difundí el evangelio, se jactaba ante los líderes y obreros del lugar. Además decía, debéis escuchar lo que yo diga. Incluso vuestros líderes superiores son educados cuando me hablan. Al que no lo sea, le doy una lección. Esta persona es abusadora, ¿no? Lo es. Sí. Si alguien así no hubiera convertido a esa gente, ¿sería tan flagrante? Esa es su naturaleza y esencia. Tan arrogante que no tiene ni pizca de sentido común. Tras convertir a unos pocos, su arrogancia se hincha y se vuelve más flagrante. Se jacta de su capital, intenta atribuirse el mérito en todas partes. Y hasta presiona a los líderes de todos los niveles a quienes intenta igualarse. Y cree que debería ser un líder superior de la casa de Dios. En función de la conducta de alguien así, todos debemos tener claro qué tipo de naturaleza tiene y cuál es su final probable. Cuando un demonio se infiltra en la casa de Dios, hace algún servicio antes de destaparse. No escucha sin importar quién trate con él, e insiste en luchar contra la casa de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de sus actos? Para Dios, se está justiciando a sí mismo, y no descansará hasta que se haya matado. Esta es la única manera apropiada de decirlo. Amén. Amén. Esta lectura me atemorizó aún más. Sentía que Dios me delataba cara a cara, que revelaba mi estado y los secretos que yo jamás había contado a nadie. Esos años había predicado bien el evangelio, así que creía haber contribuido enormemente, que era indispensable, y llevaba la cuenta de todo cuanto había hecho. Creía tener un puesto de honor en la iglesia, que era un pilar. Lo consideraba mi capital personal y menospreciaba a todos. Además, me gustaba reprender con desdén a la gente, lo que limitaba a los hermanos y hermanas. No cooperaba en el deber, sino que era autoritario y hacía lo que quería, demorando la labor de la iglesia. Ni siquiera cuando la líder trató conmigo presté atención. Hasta alardeaba de mi preparación. Pensaba que ella no era mejor que yo, y no quería aceptar ninguna ayuda. Quería decidirlo todo por mi cuenta. Reprendía a los hermanos y hermanas cuando no me escuchaban, y amenazaba con echarlos si no cumplían bien el deber. Eso los mantenía obsesionados con las tareas, con miedo a perder su deber si se equivocaban, y sufriendo. ¿Eso era cumplir con el deber? ¿No era hacer el mal? ¿Resistirse a Dios? Esa idea me asustó mucho. Jamás imaginé que cometería semejante maldad, que heriría y frenaría tanto a los hermanos y hermanas, y entorpecería la labor hasta ese punto. Luchaba contra Dios, pero creía estar cumpliendo el deber para satisfacerlo. Era irracional. En las palabras de Dios descubrí que esa conducta supone ajusticiarte a ti mismo. Por el tono de las palabras de Dios, sobre todo en la frase "se está ajusticiando a sí mismo", me hice una idea de cuánto repugna a Dios esa clase de persona. Era desgarrador, como si Dios me hubiera condenado a muerte. Me creía capaz de sacrificarlo todo por el deber, que siempre había cumplido con éxito con él, por lo que Dios seguro me daba su aprobación, y un poco de arrogancia no tendría importancia. Pero luego entendí que
si no buscaba la verdad, por mucho que lograra en el deber o la experiencia que acumulara, eso a Dios le repugnaba. Sí. Él no lo reconocería. El juicio y castigo de las palabras de Dios me mostraron su carácter justo que no puede ser ofendido. Dios actúa plenamente por principios. Si logro algunas cosas en el mundo, puede que tenga cierto capital, pero en la casa de Dios imperan la verdad y la justicia. Aprovechar el capital y la ventaja supone ajusticiarte a ti mismo y ofende su carácter. Eso es. Después, me estuve preguntando, ¿por qué creí tener tanta ventaja tras lograr algunas cosas en el deber? Y empecé a ser tan dictatorial. ¿Qué clase de naturaleza me controlaba? Leí las palabras de Dios. Veamos un video. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: si en el fondo realmente comprendes la verdad, sabrás cómo practicarla y obedecer a Dios, y naturalmente te embarcarás en la senda de búsqueda de la verdad. Si la senda por la que vas es la correcta y conforme a la voluntad de Dios, la obra del Espíritu Santo no te abandonará, en cuyo caso serán cada vez menores las posibilidades de que traiciones a Dios. Sin la verdad, es fácil hacer el mal, y no podrás evitar hacerlo. Por ejemplo, si tienes un carácter arrogante y engreído, que se te diga que no te opongas a Dios no sirve de nada. No puedes evitarlo. Escapa a tu control. No lo haces intencionalmente, sino que esto lo dirige tu naturaleza arrogante y engreída. Tu arrogancia y engreimiento te harían despreciar a Dios y verlo como algo insignificante. Harían que te ensalzaras a ti mismo, que te exhibieras constantemente. Te harían despreciar a los demás. No dejarían a nadie en tu corazón más que a ti mismo. Harían que te creyeras superior tanto a los demás como a Dios. Y finalmente, harían que te sentaras en el lugar de Dios y exigieras que la gente se sometiera a ti y venerara tus pensamientos, ideas y nociones como verdad. Sí. Ve cuántas cosas malas te lleva a hacer esta naturaleza arrogante y engreída. Cierto. Sí. La arrogancia es la raíz del carácter corrupto del hombre. Cuanto más arrogante es la gente, más propensa es a oponerse a Dios. ¿Hasta dónde llega la gravedad de este problema? Las personas de carácter arrogante no solo consideran a todas las demás inferiores a ellas, sino que lo peor es que incluso son condescendientes con Dios. Aunque algunas personas por fuera parezcan creer en Dios y seguirlo, no lo tratan en modo alguno como a Dios. Siempre creen poseer la verdad y tienen buen concepto de sí mismas. Esta es la esencia y la raíz del carácter arrogante y proviene de Satanás. Por consiguiente, hay que resolver el problema de la arrogancia. Creerse mejor que los demás es un asunto trivial. La cuestión fundamental es que el propio carácter arrogante impide someterse a Dios, a su gobierno y sus disposiciones. Alguien así siempre se siente inclinado a competir con Dios por el poder sobre los demás. Esta clase de persona no venera a Dios lo más mínimo, por no hablar de que ni lo ama
ni se somete a él. Las personas que son arrogantes y engreídas, especialmente las que son tan arrogantes que han perdido la razón, no pueden someterse a Dios al creer en Él, e incluso se exaltan y dan testimonio de sí mismas. Estas personas son las que más se resisten a Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Las palabras de Dios me enseñaron que la arrogancia es la raíz de la rebeldía contra Dios. Sí. Cuando alguien es de naturaleza arrogante, no puede evitar resistirse a Dios. Cierto. Mi conducta era fruto de estar controlado por mi naturaleza arrogante. Estaba exultante tras lograr algunas cosas. Y creía tener aptitud y capacidad. Creía también que era indispensable, que la iglesia no podía prescindir de mí. Menospreciaba a los demás, aprovechaba mi puesto para limitarlos, y no me importaba nadie más. Era arbitrario y dictatorial en el deber, y no debatía las cosas. Creía estar bien por mi cuenta, y que podía decidirlo todo solo. No valoraba a mi compañero. Era muy arrogante, y no tenía veneración por Dios. Cuando la líder trató conmigo, sí reconocí mi arrogancia, pero realmente no me preocupó. Incluso sentía que la arrogancia no era tan mala, que el que me calificaran así significaba que tenía aptitudes, sino que me hacía ser arrogante. Era sumamente irracional y desvergonzado. Vivía según el veneno satánico de soy mi propio señor en el cielo y en la tierra. Hacía de jefe en la iglesia y no me importaba a nadie más. ¿En qué me diferenciaba del Partido Comunista? El Partido Comunista es arrogante y libertino, y recurre a la represión violenta contra cualquiera que no le haga caso. Yo era dictatorial y terco en la iglesia, y no aceptaba la supervisión de nadie. ¿Eso no era igual que el gran dragón rojo? Sí. Entonces comprendí lo arrogante que era, que no me importaba a nadie, ni siquiera a Dios, que iba por la senda contraria a Dios. Si no me arrepentía, seguro que terminaría maldecido y castigado por Dios. Seguro. Luego llegué a descubrir la gravedad de las consecuencias de mi naturaleza arrogante, que mi problema no era simplemente una pequeña muestra de corrupción. Ese pensamiento me recordó cuánto había ninguneado a otros y me había encumbrado yo, que hablaba y me presentaba como si no hubiera nadie igual en el mundo. Sentí cierta repugnancia por mí mismo. Decidí que tenía que empezar a buscar la verdad, los principios en todo. Dejar de vivir arrogantemente y resistirme a Dios. Amén. Con un carácter arrogante, la gente no puede evitar hacer el mal. Si tiene talento y la habilidad para lograr cosas en el trabajo, se vuelve más arrogante. Cierto. Y después, buscando la forma adecuada de enfocar los éxitos que tuviera, leí unas palabras de Dios. Yo las leo. Bien, estas. Mientras cumplís con vuestro deber, ¿podéis sentir la guía de Dios y el esclarecimiento del Espíritu Santo? Sí. Si sentís la obra del Espíritu Santo y seguís dándoos ínfulas, creyendo poseer la realidad, ¿qué está pasando entonces? Cuando el cumplimiento de nuestro deber ha dado algún fruto, poco a poco empezamos a pensar que una mitad del mérito es de Dios y la otra nuestra. Magnificamos nuestra cooperación hasta un punto ilimitado. Pensamos que nada es más importante que esta, y que el esclarecimiento de Dios no habría sido posible sin ella. Entonces, ¿por qué te esclareció Dios? ¿Puede Dios esclarecer también a otras personas? Sí. El esclarecimiento de Dios es su gracia. ¿Cuál es tu pequeña colaboración? ¿Es tu mérito o tu deber y responsabilidad? Es el deber y la responsabilidad. Al reconocer que se trata de tu deber y responsabilidad, te hallas en la mentalidad correcta. Y no te plantearás tratar de apuntarte el tanto. Si siempre crees, este es mi capital, ¿es posible el esclarecimiento de Dios sin mi cooperación?
Es necesaria, es primordial la cooperación de la gente. Entonces es un error. ¿Cómo habrías cooperado de no haberte esclarecido el espíritu? ¿Y si Dios no hubiera hecho nada y nadie te hubiera comunicado la verdad? Tampoco sabrías lo que Dios requiere. Ni siquiera conocerías la senda de práctica. Aunque quisieras obedecer a Dios y cooperar en su obra, no sabrías cómo hacerlo. ¿Acaso esta cooperación tuya no son palabras vacías? Sin una verdadera cooperación solo actúas según tus ideas. ¿Entonces podría tu deber estar a la altura del estándar? No. No, lo cual indica un problema. ¿Qué problema es ese? Los logros que satisfacen a Dios y reciben su aprobación, así como el hecho de cumplir con el deber lo suficientemente bien, dependen de los actos de Dios. Sí. Si cumples con tus responsabilidades, cumples con el deber, pero Dios no actúa ni te dice lo que tienes que hacer, entonces no conocerás tu senda, tu rumbo ni tus metas. ¿Cuál es el resultado último de eso? Sería un desperdicio de esfuerzo, no ganarías nada. Cierto. Por lo tanto, depende por completo de Dios que cumplas con el deber de forma óptima. Y sepas mantenerte firme en la casa de Dios, edificando a los hermanos y recibiendo la aprobación de Dios. La gente solo puede hacer aquello que es capaz de hacer, lo que debe y lo que está dentro de sus propias capacidades. Nada más. Sí. Por consiguiente, los resultados que finalmente cosechas de tu deber los determinan la guía de las palabras de Dios y el esclarecimiento del Espíritu, que te hacen entender la senda, las metas, el rumbo y los principios que provee Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. De las palabras de Dios entendí que logré cosas en el deber únicamente por la gracia de Dios y el esclarecimiento del Espíritu Santo. Sí. También, gracias a las enseñanzas de Dios sobre la verdad y los principios, en absoluto porque yo supiera hacer algo o tuviera aptitud. Sin la guía de las palabras de Dios o el esclarecimiento del Espíritu Santo, sin importar mi aptitud ni lo bien que hablara, jamás habría logrado nada. Así es. Y el poco trabajo que hice supuso cumplir con mi deber de ser creado. Es mi responsabilidad. Sí. Sea cual sea el deber, es lo que ha de hacer un ser creado. Ningún logro es contribución o capital personal nuestro. Sin embargo, no sabía qué clase de persona era. Creía que unos pocos logros significaban que se me daba bien lo que hacía. Y lo asumí como algo que podía aprovechar. Estaba muy satisfecho y trataba de robarle la gloria a Dios. ¡Qué arrogante e irracional! Sí. Lo que logremos en el deber viene del esclarecimiento del Espíritu Santo y de las palabras de Dios. No podemos hacer nada solos. Eso Es muy cierto. Al recordarlo, no solo no logré nada cuando trabajaba desde la arrogancia, sino que demoré nuestra labor. Por ejemplo, cuando puse a la persona equivocada en un puesto de riego, lo que dejó a muchos hermanos sin poder recibir el sustento que precisaban. Eso perturbó el trabajo de la casa de Dios. Y yo no buscaba los principios de la verdad, ni guiaba a los demás hacia los principios en el deber. Eso implicaba que no lográbamos cosas en el deber y demoraba el trabajo. Pero nunca reflexioné acerca de nada de eso. En cambio me congratulaba y me volví más arrogante, como si la iglesia me necesitara. Pero si Dios podía darme esclarecimiento a mí, claro que podía dárselo a otros. Con lo que la labor de la iglesia podría seguir como siempre tras mi destitución. Creía que la iglesia no podría prescindir de mí porque era muy arrogante. Sí. Me acordé de Pablo, en la era de la gracia. Creyó tener cierto capital después de trabajar un poco, por lo que no le importaba a nadie. Dijo directamente que no era menos que otros discípulos. Menospreciaba a Pedro y solía degradarlo. Al final intentó pedirle a Dios una corona por su labor. Era tan arrogante que perdió la razón. Sí. Vi que yo era como Pablo, que iba por la misma senda que él. Sin el juicio y castigo estrictos de Dios, aún no sería consciente de mis problemas y me creería excelente. En vista de todo esto, me detesté enormemente.
Quería confesarme y arrepentirme ante Dios. Gracias a Dios. Luego, leí estas palabras de Dios. ¿Alguien sabe cuántos años lleva obrando Dios entre la humanidad y las cosas? Nadie sabe el número exacto de años que Dios lleva obrando y gestionando a toda la humanidad. Él no la informa sobre tales cosas. Eso es. Sin embargo, si Satanás hiciera algo de esto, ¿lo anunciaría? Desde luego que sí. Satanás quiere presumir, engañar a más gente y ganar honor. Sí. Sí. ¿Por qué no informa a Dios sobre esta empresa? Hay un aspecto de la esencia de Dios que es humilde y oculto. ¿Qué cosas se oponen a la humildad y a lo oculto? La arrogancia, la insolencia y la ambición. Al guiar a la humanidad, Dios realiza una grandísima obra y dirige todo el universo. Su autoridad y su poder son enormes. Pero Él nunca ha dicho, mi destreza es extraordinaria. Él permanece oculto entre todas las cosas, presidiendo todo, alimentando y proveyendo a la humanidad, permitiendo que ésta continúe generación tras generación. El aire y el sol, por ejemplo, o las cosas materiales visibles necesarias para la existencia humana, todas ellas continúan fluyendo sin cesar. Que Dios provee al hombre es indiscutible. Sí. Entonces, si Satanás hiciera algo bueno, ¿lo mantendría en silencio y seguiría siendo un héroe sin reconocimiento? Jamás. Es como algunos anticristos de la iglesia que asumieron un trabajo peligroso o lesivo para sus propios intereses y hasta fueron a la cárcel. Otros también contribuyeron en algún aspecto de la labor de la casa de Dios. Nunca olvidan estas cosas. Creen merecer reconocimiento vitalicio, que eso es un capital de por vida. Lo cual demuestra lo pequeñas que son las personas. La gente es pequeña y Satanás un desvergonzado. Correcto. Dios ama a la humanidad, la cuida y se preocupa por ella. Provee a sí mismo constante e incesantemente para la humanidad. Él nunca siente en su corazón que esto sea un trabajo adicional o algo que merezca mucho mérito. Tampoco estima que salvar a la humanidad, proveer para ella y concederle todo sea hacer una gran contribución a la humanidad. Él simplemente provee para la humanidad, de forma tranquila y silenciosa, a su manera, y por medio de su propia esencia y de lo que Él es y tiene. No importa cuánta provisión y cuánta ayuda reciba la humanidad de Él, Dios nunca piensa en eso ni intenta obtener mérito. Esto lo determina su esencia y es expresión verdadera de su carácter. Amén. 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 Medité sus palabras y descubrí lo benevolentes que son, su carácter y su esencia. Dios es el creador que gobierna y sustenta absolutamente todo. Se ha hecho carne de nuevo, expresa verdades para salvar a la humanidad y paga un alto precio por nosotros. Pero eso nunca le ha parecido una gran contribución a la humanidad Exacto. y nunca ha alardeado de ello. Tan solo realiza toda su obra en silencio, sin ninguna exhibición de arrogancia. Es más que digno de nuestro amor y nuestra alabanza eterna. Amén. Soy un humano despreciable, nada en lo absoluto, pero era muy arrogante. Alardeaba del mínimo éxito, como si fuera una obra maestra, una gran contribución. Menospreciaba a todos y todo se hacía a mi manera. Era tremendamente irracional, malvado y superficial. Dios es muy humilde y su esencia muy benevolente. Percibí aún más lo repugnante de mi carácter arrogante. Y deseé sinceramente aprender la verdad para desecharlo pronto, vivir con semejanza humana. Eso Gracias a Dios. Después, en una reunión leí estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: Hoy Dios os juzga, os castiga
y os condena. Pero debes saber que el propósito de tu condena es que te conozcas a ti mismo. Él condena, maldice, juzga y castiga para que te puedas conocer a ti mismo, para que tu carácter pueda cambiar y sobre todo para que puedas conocer tu valía y ver que todas las acciones de Dios son justas y de acuerdo con su carácter y los requisitos de su obra. Que Él obra acorde a su plan para la salvación del hombre. Y que Él es el Dios justo, que ama, salva, juzga y castiga al hombre. Amén. Amén. Me conmovieron mucho las palabras de Dios y comprendí un poco mejor su voluntad. Cumplía con el deber por arrogancia y perjudicaba a la casa de Dios, por lo que me destituyeron según los principios. Pensé que Dios estaba usando la situación para delatarme y eliminarme. Así que supuse que me había condenado y que no podía salvarme. Por fin comprendí que Dios hizo que me destituyeran del deber y usó el juicio de sus palabras para que viera mi corrupción y que iba por la senda equivocada. Dios me estaba salvando. Amén. Sufrí un poco durante ese juicio y ese castigo. Pero eso fue muy valioso y significativo y me protegió. Sí. Fue el amor más sincero de Dios hacia mí. Demos gracias a Dios. Sin importar cómo nos discipline Dios, se trata de su salvación y amor. Gracias a Dios. Sí. Luego, me sinceré en una reunión acerca de lo arrogante que había sido en el deber, de cómo había dañado a los hermanos y hermanas, y de lo que había reflexionado tras la destitución. Creía que los demás estarían disgustados conmigo por ser tan inhumano, y no querrían tener nada que ver conmigo. Para mi sorpresa, no recibí ninguna crítica. Entonces me sentí todavía más en deuda con ellos. Había ocasionado mucho daño a todos con mi arrogancia. Fui muy inhumano. Cuando volví a asumir un deber con los hermanos y hermanas, fui más discreto. Dejé de menospreciar a la gente por los fallos que pudieron haber cometido y encaraba mejor las cosas. Me esforzaba conscientemente por escuchar las sugerencias ajenas sobre los problemas y dejé de confiar excesivamente en mí mismo. Cuando venían los líderes, cooperaba y lo aceptaba humildemente. Al cabo de un tiempo, mi estado cambió para bien y volví a ser supervisor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estupendo. Supe que Dios me exaltaba y agraciaba con aquello. Antes había sido muy arrogante y perturbador en el deber. Pero Dios no me había eliminado. Me dio otra oportunidad de cumplir con el deber tan importante. Experimenté realmente la misericordia y clemencia de Dios. Amén. Amén. Después, en el deber, dejé de actuar arbitrariamente por arrogancia, sino que temía un poco a Dios y le oraba constantemente. Cuando me topaba con algo confuso, lo debatía con los demás para poder buscar juntos la verdad. Tras hacerlo así durante un tiempo, comprobé que el rendimiento del equipo entero mejoró bastante. Cuando lo hacía todo yo solo me resultaba muy agotador. No lo abarcaba todo y no conseguía buenos resultados. Pero ahora que debato con los hermanos y hermanas los problemas que surgen y nos ayudamos unos a otros, es mucho más fácil resolverlos. Gracias a Dios. Dios nos bendice cuando practicamos la verdad. Amén. Muy cierto. Y al cooperar con los demás, vi que realmente sí tienen puntos fuertes. Algunos trabajan mucho y se esfuerzan. Sí. Otros tal vez no tengan gran aptitud, pero son diligentes y defienden la labor de la casa de Dios. Sin duda. Esos son puntos fuertes que yo no tengo. También he podido aprender de los hermanos y hermanas cosas que compensan mis fallos. Ha sido una forma de vivir mucho más libre y sencilla. Demos Gracias a Dios. Aproximadamente un año después, un líder de la iglesia organizó una reunión general para que todos compartiéramos lo aprendido y experimentado ese año. Reflexioné un rato
en silencio, acerca de todo lo aprendido. Entonces me di cuenta de que Dios me salvó la vida haciendo que me despidieran, que esa fue mi mayor ganancia. Amén. Cierto. De no haber sido por eso, seguiría sin ver la gravedad de mi arrogancia, que era autosuficiente y arbitrario solo por tener un par de dones. Al disciplinarme, juzgarme y castigarme, Dios me mostró mi naturaleza satánica. Eso también me enseñó algo acerca de la justicia de Dios y me infundió temor de Él. Le estoy muy agradecido a Dios por salvarme. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén.